Shalom a todos, muy buenos días, bienvenidos a este canal de YouTube, bienvenidos a Comunidad Fiel, Comunidad Estudiante de Torá, desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Te damos hoy la bienvenida y estudiamos la Torá y estudiamos una porción más que enriquece la edificación de nuestra alma, la rectificación de ella y la elevación de conciencia para andar mejor sobre esta maravillosa tierra donde el Eterno nos ha puesto. Mi nombre es Edo y desde aquí compartimos hoy las últimas porciones que conforman el libro de Números, las porciones llamadas Matot Masei, en ese orden. Son 7 capítulos, desde el capítulo 30 hasta el final del libro de Números, capítulo 36, libro de Bamidbar, ese es el nombre original. Y vamos a sacarle jugo, la riqueza a estas instrucciones muy importantes para la evolución de nuestra vida, el desarrollo de nuestra alma y el cumplimiento del propósito del Padre Dios en nosotros. Desde ya te pido que si esto es de evolución, de crecimiento, de agrado, de satisfacción, le pongas tu me gusta, te suscribas, así llegamos a más lugares y a más personas, y por supuesto lo compartas con quienes sepas que necesitan una dirección, una salida, una revelación, una luz encendida en el caminar difícil que hay en esta tierra hoy por hoy para las personas que no tienen claro quién es este Dios eterno. Vamos a compartir eso. Esta es mi sugerencia y mi pedido especial, de poder suscribirte y de poder compartirlo con otras almas. No vamos a demorarnos, vamos a compartir las dos porciones, vamos a hacer un resumen de las dos porciones y después leer la riqueza, tratar de compendiarla en el menor tiempo posible porque hay mucha información. Matot Masei son los capítulos 30 al 36 del libro de Números. En el capítulo 30 inicia la porción diciendo que Dios habló a Moisés para que le diga a los jefes de las tribus de Israel que cuando hagan juramento, que hagan voto, que hagan promesa, no se demoren en cumplirla, que la cumplan. La Torá desarrolla después, cuando la promesa la hace un hombre, cuáles son las consideraciones, y cuando las promesas la hace una mujer, cuáles son las consideraciones. Lo que sigue es la venganza de Dios sobre el pueblo de Madián. El pueblo de Madián, como vimos en las dos porciones anteriores, fue el provocador del desvío, del adulterio, de la desconexión del pueblo, ya que contaminaron con idolatría y con perversión sexual a todo el pueblo de Israel, provocaron muertes, 24.000 víctimas de esas muertes, y ahora Dios toma cartas en el asunto y dice hay que eliminar a Madián, que no quede nadie con vida. Los enviados no solo son los hombres de guerra entre 20 y 60 años, sino que hasta los levitas son enviados. De esto vamos a sacar una enseñanza y el resultado es que mueren todos los hombres madianitas, son asesinados, pero son perdonadas las vidas de las mujeres y los niños. Por esto Moisés se enoja porque la mujer fue la provocadora del desvío, de la perversión sexual, y esto también tiene una enseñanza. Luego de esto viene lo que tiene que ver con la asignación de las tierras a las distintas tribus, y va a haber un pedido particular de las tribus de Rubén y de Gad, que van a querer un territorio que está al oriente del Jordán antes de entrar a la tierra prometida. Moisés va a tener un pleito, una discusión con ellos, y van a terminar conciliando en deber ellos participar en la liberación del pueblo y la conquista y el asentamiento de todas las tribus, para luego ellos recibir lo que habían pedido. La porción de Masei inicia con un detalle exhaustivo de Moisés de 42 lugares, 42 estaciones por donde el pueblo pasó desde que salió del Éxodo, desde que salió de Egipto hasta las puertas de la tierra prometida. 42 lugares muy especiales donde el pueblo aprendió algo, hizo algo, vio algo y
experimentó una rectificación, una mejora, un crecimiento, un desarrollo espiritual. Los puntos son realmente neurálgicos y tienen que ver, y vamos a sacar mucha información de aquí. Lo que sigue después tiene que ver con la limpieza del lugar a donde van a conquistar. La instrucción del Eterno es: purifiquen el lugar, límpienlo. Cuando vayan a ingresar, no se peguen a las costumbres de los habitantes de allí, pueblos totalmente idólatras. Finalmente, la porción termina hablando de las ciudades asignadas a los asesinos, los distintos niveles de asesinato que comete una persona accidental o voluntariamente, y la asignación de una ciudad refugio donde el sacerdote lo va a proteger o lo va a cuidar para que no haya un ejercicio de justicia por mano propia de parte de los familiares de la víctima. Allí va a estar hasta que se desarrolle el juicio y se dé el veredicto. Estas 6 ciudades se suman a 42 ciudades más que les son asignadas a los levitas, quienes no tienen tierra, pero sí tienen una ciudad en cada región o en cada conjunto de ciudades, y por lo tanto ellos van a ser la luz encendida para esas comunidades. Ellos van a ser los que van a proveer y enseñar Torah en esos lugares. No, vuelvo a repetir, no tienen tierra, sí tienen una ciudad asignada, en total 48, 42 para ellos, 6 de refugio donde alojar a los eventuales asesinos. Así va a desarrollarse la Torá. El final de la porción es el pedido de las hijas de Zelofejad, de la tribu de Manasés, que si se casaban con personas de otra tribu iban a perder las tierras. El territorio de Manasés se iba a reducir porque las tierras pasaban al varón del matrimonio. Entonces Dios va a hacer una modificación para favorecer a las tribus a que no pierdan. Entonces las mujeres se van a terminar casando con personas de la misma tribu sin que pierdan así porción territorial. Este es el resumen. Vamos a la enseñanza, vamos a sacar el jugo de la información. Voy a tomar la Torá y vamos a leer el primer versículo de la porción Matot. Moshe habló a los jefes de las tribus de Israel diciendo: Hashem ordenó lo siguiente: cuando un hombre hace una promesa a Hashem o un juramento, autoimponiéndose una prohibición, no debe profanar su palabra, sino debe cumplir lo que haya dicho. Estos 2 versículos iniciales muestran algo muy interesante. Bueno, Matot en hebreo significa tribus, pero literalmente Matot es el plural de la palabra mate, y mate se traduce como madera fuerte y firme. La madera es el resultado de un árbol cortado. La madera no existe si primero no se corta el árbol. Lo que hay en el árbol, obviamente, su componente es madera, es celulosa, es vegetal, pero tiene vida. Y eso, para eso, antes de ser mate, es shevat. Shevat es madera con la savia por dentro, está conectada al árbol. ¿Qué está enseñando este título de Matot? Está dirigido a los príncipes de las tribus, avisándoles o haciéndoles notar que ya ahora eran un pueblo nuevo, un pueblo listo para conquistar la tierra prometida, y que ya no necesitaban de la columna de nube cubriéndolos por día y guiando el camino, ni la columna de fuego por la noche dándoles abrigo y iluminando también el lugar donde estaban. Ahora se iban a independizar. Hasta aquí Dios había proveído del agua, había proveído el maná, había hecho que sus vestidos no se estropearan y que el calzado creciera junto con el pie. Hasta ahora Dios había hecho todo en favor de su pueblo. Llegaba el tiempo de dejar de ser Shevat y ser mate, una madera firme, edificada en la Torá, formada por la Torá y sabiendo que Dios iba a estar
con ellos. Dios siempre se movió delante del pueblo, pero ahora, y también está escrito en el libro de Josué, versículos 5 creo, o en los primeros versículos del capítulo 1, Dios le dice a Moisés, yo iré, tú irás adelante, donde pises conquistarás, yo seré tu retaguardia. Dios ahora es el respaldo, ya no es el actor que hace que no les falte nada. Ahora es el pueblo que tiene toda la Torá a su favor y sabe cómo vivirla, o por lo menos fue instruido para vivirla, y ahora le correspondía hacer esto. Yeshua en su caminar en los últimos días, previos a ir al madero, él dijo, si del árbol verde hacen esto, diciendo de todo lo que los fariseos y el pueblo estaba haciendo en contra de él, ¿cuánto más harán del árbol seco? Y él estaba diciendo, yo por ahora soy Shvat, estoy bajo la cobertura de Dios, pero va a llegar el momento en que voy a ser mate y no voy a tener más a la cobertura de Dios. Y estas palabras, Yeshua las expresó en el madero. En el madero él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, perdón, la palabra es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba haciendo un mate, ya no estaba la divinidad en él, él era todo un cuerpo ensangretado, lleno de todo nuestro pecado, y así fue. Yeshua en la oración en el huerto dijo sobre los discípulos, yo los contuve, yo no perdí ninguno de los que me diste, salvo el que tenía que perderse. Guárdalos del mal, guárdalos del mundo. Yo no te pido que los quites del mundo, yo te pido que los guardes de toda forma de mal. Esa fue la oración de Yeshua. Yeshua dijo, hasta ahora mis discípulos fueron como Shevat, pero ahora viene el tiempo en que sean mate. Y cuando Yeshua se fue, el pueblo, los discípulos que siguieron la predicación del reino, fueron perseguidos. Como madera seca, fueron buscados para ser convertidos en fuego. Muchos murieron y esas persecuciones provocaron lo que conocemos como la diáspora. Las cartas escritas por los apóstoles están dirigidas a esas almas que huyeron de la persecución, a almas llenas de mate. Y ellos son los que, teniendo la Torá, trataron de llevar el Evangelio, que llegó a nosotros, un poco adulterado por la cultura cristiana, pero que hoy estamos recuperando el camino gracias a la obra de Yeshua, el enviado a la oveja perdida de Israel. La porción sigue, como leí en el versículo, que la instrucción del Eterno es una orden, es cuando hagas juramento, cumplirlo. Date prisa a cumplirlo. O sea, lo que está diciendo la Torá es, para identificarse con una tribu de Israel, tiene que haber cumplimiento de palabra, de lo que se promete. Un líder o un grupo de personas que dice pertenecer a una tribu del pueblo santo de Dios, tiene que tener una característica, cumplir la palabra. ¿Por qué? Porque Dios usa su palabra para mostrar su fidelidad. Él nos dejó esto, Él nos dejó las Escrituras para mostrar que a través del cumplimiento de su palabra, Él es fiel a lo que dijo, a lo que hace. Él no cambia, Él no modifica sus planes, Él no se mueve por emociones ni por reacciones. Él dijo, Él amó y Él es. Y esa es la imagen e identidad que tenemos que ser. Y ese es el punto. Por palabras es como Dios maneja toda la creación. Y por palabras nosotros deberíamos manejar toda la creación. Por eso la identidad de la tribu y del príncipe de la tribu está dada por el cumplimiento de aquello que cree y promete cumplir. Y eso es lo que dice. Por eso el peso de la palabra. A Dios lo único que se lo puede sorprender es cuando en teoría no cumple una palabra. Es el único elemento por el cual nosotros podíamos ir contra Dios. De hecho, Dios dice
que si pedimos algo conforme a la voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos aquello que pedimos. Ahora, si lo pedimos, lo hacemos de una sola forma, hablando, con palabras. Y cuando nosotros a Él le pedimos algo conforme a su voluntad, o sea, está prometido en la Torá, Él oye, abre su oído y Él entrega en su tiempo lo que nosotros pedimos. Eso es lo maravilloso. Avanzamos. Promesas incumplidas. La promesa, cuando no se cumple, tiene que cancelarse. La celebración de Yom Kippur es para que nosotros cancelemos todo tipo de falla en el cumplimiento de promesas. Para entender esto, cuando yo hago una promesa, cuando yo te digo mañana te voy a ir a ver, lo que estoy haciendo es preparando un espacio de luz donde nos vamos a encontrar. Si yo fallo, estoy burlando, estoy profanando la palabra, como leímos en el versículo. Estoy afectando el cumplimiento de esa palabra, primero. Y segundo, estoy violando uno de los enunciados o mandamientos de la Torá que dice no robarás, porque yo te estoy robando tiempo a ti. Te estoy afectando en parte de tu jornada porque había una expectativa de parte tuya para encontrarte conmigo y yo fallé. Si yo anuncio antes que no voy a ir, estoy salvando, pero si no hago nada, llega el tiempo, lo que viene es un momento de caos, un momento de discordia, un momento de división, un momento de separación, y ese es el fallo. Yo no puedo andar hablando discordias o separaciones, no puedo decir una cosa que después se rompa. Incluso yo puedo decir, estoy seguro que no lo voy a lograr, lo que estoy hablando es, estoy trayendo un tiempo de caos a mi vida, un tiempo de caos hacia adelante. Lo que yo hable tiene que ser coherente con lo que yo crea, y si no, más vale no hablar, porque si hablo, lo que trae es un juramento que trae juicio, y ese juicio tiene que ser a favor o en contra, no tiene otra resolución, no hay juicios a medias. Entonces, es muy delicado el hablar, es muy especial el hablar, y más cuando tenemos las guías y las enseñanzas suficientes para avanzar. La Torá menciona que cuando el hombre hace la promesa queda firme. Pero si lo hace una mujer y ella vive con su padre, la promesa tiene que ser respaldada por el padre. Y si es esposa, tiene que ser respaldada por el esposo. Lo que no dice la Torá es qué pasa cuando la mujer es hija, pero no vive con su padre y no es esposa, por lo tanto no tiene marido. O sea, es un individuo solo, sin una cobertura que respalde lo que ella dice. ¿Por qué la Torá no lo menciona? ¿Por qué no lo considera? O mejor dicho, ¿cuál es el mensaje? ¿Y quiénes son la mujer y el hombre en estas situaciones? Bueno, la mujer es la vasija, la mujer es la materia, la mujer es las emociones, es el conjunto de sensaciones que reaccionan ante las situaciones externas, ante los efectos de los sentidos. Y a veces por emoción, ¿cuántas veces te ha pasado o te has visto que ha pasado en una congregación, vamos a hablarlo por el lado espiritual, que ha dicho, sí, yo voy a hacerlo, voy a servir, voy a dar, voy a estar, voy a venir, voy a cumplir? Y en la emoción, la materia, la parte emocional, la parte del lado izquierdo del cerebro que hace cálculos y planea, dice yo voy a estar. Se emocionó, se entusiasmó, fue una pasión del momento, pero el alma no está de acuerdo. El alma todavía no intervino. El varón es el alma, el varón es el hombre de la historia aquí en la Torá, en los ejemplos que se da, es el alma, es el que valida, es el que realmente tiene la conexión con Dios. La parte emocional no tiene conexión con Dios, la parte emocional tiene conexión con las realidades, las situaciones, reacciona, piensa y decide afectando
al ego, y el ego quiere ser espiritual, pero el ego no le corresponde tal cosa. Lo que es espiritual es el alma y la conciencia del alma, que son los que se conectan con el eterno. Eso es lo que significa. En la Biblia, en el libro de Eclesiastés, hay una muy clara observación de parte de Dios a través del rey Salomón, y dice en el capítulo 5, versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. O sea, la persona que se apura a comprometerse es un necio a los ojos de Dios. Versículo 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra, por lo tanto sean pocas tus palabras. Verso 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Verdaderamente está muy claro lo que dice. Más, lo que tiene que ver es que nosotros al Eterno tenemos que escucharlo más que hablarle, con esta pasión que a veces puede ser confundida desde las emociones. Esa es la advertencia que hace el Padre. Yeshua en el Sermón del Monte habló sobre los juramentos e hizo referencia a esta porción que estamos tratando, diciendo: habéis oído que fue dicho, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento. Está refiriendo al libro de Números. Yo os digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Sea vuestro hablar sí y no, no, porque lo que más de esto es mal de donde procede. La instrucción del Eterno a través de la boca de Yeshua es: no jures, no jures, no nos enredemos en compromisos que después no podemos cumplir, en asumir asuntos, y después en las muchas cargas, como decía Eclesiastés, viene el sueño. Estamos cansados y no tenemos tiempo para avanzar. La porción de la Torá sigue con eliminar a Madián. Los madianitas, a través de las mujeres, llevaron a la idolatría al pueblo y a la corrupción sexual a los varones. Y de esto surgió una ira del Eterno, una plaga que produjo 24.000 víctimas. Lo vimos en las porciones anteriores. Ahora el Eterno es el que toma parte en esto. Esta Torá, esta enseñanza, nos hace ver que el asunto de Madián, que fue tiempo atrás, en las porciones anteriores, ahora es recurrente al Eterno. ¿Por qué el Eterno no ejecutó a Madián? Primero, porque empezó con el pueblo. Y esta es la enseñanza. Nosotros tenemos que corregir nuestra alma primero, para que después nuestra alma firme pueda enfrentar al Madián que vive adentro. El Madián que matamos ahora es un actor de algo pasado que nos afectó en el caminar. Cuando nosotros vemos una situación de malestar, de malestar en cualquier área, malestar en la salud, malestar en las relaciones, malestar en las finanzas, es muy probable que haya habido un madianita dentro nuestro que afectó en el pasado, y hoy vivimos esas consecuencias. Primero, tenemos que hacer un reconocimiento interior para luego poder, con el alma firme, ir y matar a Madián. Aquí en esta guerra particularmente, como ninguna otra, fueron los levitas a las órdenes de Pinhas, quien es el que llevaba el shofar
para la guerra. Y esto nos hace ver algo. Cuando hay corrupción de nivel de índole sexual e idolatría, todo nuestro ser, nuestra parte emocional, la sentimental, la cerebral y también la espiritual, tienen que enfrentar a aquello que puso en riesgo la conexión con el Eterno, la santidad con el Eterno. Por eso es todo nuestro ser. O sea, Israel aquí soy yo y sos vos. Y Madián es eso que vive adentro tuyo que todavía hace corromper tus hábitos, tus costumbres, tu comunión y comunicación con el Eterno. Del resultado de esta guerra donde vencieron los israelitas, los únicos perdonados fueron las mujeres y los niños. Y Moisés se enojó porque la mujer fue la que corrompió, la mujer madianita fue la que corrompió al hombre israelita. Así fue como sucedió. Y eso es perdonar el ego. La mujer representa el ego, como lo dijimos aquí en Materia y Alma. La mujer es el ego y el ego no tiene que tener perdón. Tiene que tener corrección y tiene que tener sujeción a la condición del alma. El ego perdonado es la mujer madianita que fue perdonada. Finalmente Moisés dice, maten a las mujeres que han tenido contacto con hombres y a las vírgenes déjenlas libres. Hay una parte del ego que sí sabe sujetarse al alma. Esa parte del ego es pura, pero está tan contaminada de emociones, sensaciones, reacciones y realidades que sigue llevándonos al desvío y a la corrupción. El final del resultado es tomar el botín y repartirlo entre todos. Tomar el botín es tomar decisiones que enriquezcan a todo nuestro ser, que hagan que todo nuestro ser se vea favorecido. Cuando yo hago una teshuvá, una rectificación y tomo una decisión de no volver a ese lugar, todo el ser, todo Israel, todo mi ser se vuelve libre, se vuelve mejorado, se vuelve corregido y tiene mejor nivel de elevación. El final del capítulo de la porción Matot termina con la propuesta de los rubenitas y los gaditas que se presentan a Moisés y les dicen, nosotros somos pastores, tenemos mucho ganado, nos gustó la tierra que está al oriente de Jordán, no queremos cruzar el Jordán porque queremos quedarnos allí. En el capítulo 16, en el capítulo 32, versículo 16, ellos plantean lo siguiente: construiremos aquí corrales. Números 32, 16. Construiremos corrales para el ganado, ciudades para nuestros hijos, y luego nos armaremos e iremos al frente con los demás israelitas hasta que introduzcamos a los israelitas en el territorio. Ese es el orden el que le da los rubenitas y gaditas. Primero vamos a hacer corrales, segundo vamos a hacer casa para nuestros niños y tercero vamos a ir a la guerra por el bien común de Israel. Ese es el orden y ese orden es una prioridad incorrecta. El ganado representa los bienes materiales de la persona. Después viene la familia y después viene el bien común de la comunidad espiritual, en este caso a la que pertenece. Por tener un orden materialista, por ahí se descuidan los valores familiares y los valores espirituales. De hecho, ellos quedaron del otro lado del Jordán y lo que hubo es un exilio a las puertas. Ellos fueron los primeros tribus que en la diáspora fueron exiliados. Se exiliaron y no volvieron. Estas tribus, igual que vos y yo, están dispersadas y fueron las primeras exiliadas a raíz de un planteo como este, donde la prioridad era ingresar a la tierra prometida, conquistarla y de ahí empezar a establecerse y guardar familia y guardar ganado. El capítulo 32, en el versículo 24, Moisés, como guía espiritual, ordena estos pensamientos y le dice, ahora construyan ciudades para sus hijos y corrales para sus rebaños. Le cambió el orden. Y luego hagan como prometieron, desciendan y vayan a la guerra.
Moisés, como líder espiritual, la conciencia en este caso para nosotros, tiene que hacernos dar un orden. Ellos iban a ser pastores pasivos. Ellos se iban a quedar con lo suyo. Ellos se iban a quedar en las 4 paredes del templo, si lo querés traer a nuestros días, y se iba a quedar ahí como pastores cuidando el ganado y su familia, pero no iban a hacer una guerra hacia afuera. El mejor púlpito que tenemos o que tenemos que desarrollar es ahí en la calle, no en el templo. Fuimos llamados a ser pastores activos, portadores de luz. No tiene sentido encender la luz en 4 paredes. La luz hay que encenderla afuera porque la oscuridad está afuera. Es ahí donde las vidas necesitan iluminación. No seamos rubenitas o gaditas. Seamos, en todo caso, pastores rectificados por la palabra de Moisés para no caer a las puertas. Finalmente, lo que hace Moisés, después que ellos cambian y se adaptan a lo que pide Moisés, Moisés deja a cargo al sacerdote Eleazar y a Josué para que ellos hagan como prometieron. En definitiva, lo que está haciendo es volver al principio de la parashá. Aquí fue la teoría, pero aquí es la práctica. Aquí Moisés le dice al alma, o sea, a Josué y a Eleazar, cuiden que el ego haga como prometió. Los rubenitas y los gaditas representan al ego que querían encauzar sus bienes materiales primero, después acomodar su familia y después encargarse de los bienes comunitarios del país o del pueblo especial de Dios al que pertenecen. Aquí es Dios a través de Moisés diciendo, bueno, Eleazar y Josué, representantes del alma, tienen que vigilar que el ego no se desbande, que haga lo que dijo que iba a hacer. Este es el final de Matot. En Masei la porción inicia diciendo de que hay, estas son las paradas, estos son los viajes que hizo Israel desde que salió. 42 lugares durante 40 años. Estamos parados en el año número 39. Hay que tener presente esto. Estamos en el año número 39 del Éxodo. Y están por entrar a la tierra prometida. Este pueblo es un pueblo nuevo. Es un pueblo ya purificado. El pueblo que había salido de Egipto murió todo en el desierto por causa de la desobediencia, de la rebelión, y solo quedaron 2 personas, Josué y Caleb. Son los únicos hombres, varones, porque los censos se hacían con varones, y ellos son los 2 únicos que quedaron. Qué loco, ¿no? De 603.000 hombres, quedaron 2 nada más. 40 años, 40 es proceso. 40 representa transformación. Más allá de la palabra años, 40 como número es la transformación y 42 son los viajes. ¿Qué tiene de particular el número 42? 42 palabras hay en el rezo milenario, el Ana de Koach, yo te ruego, que utiliza a nuestros hermanos judíos y fue utilizado por el pueblo también como para pedir liberación de cautivos y pedir el socorro del Eterno. 42 palabras, cuyas iniciales de cada palabra forman el nombre sagrado del Eterno de 42 palabras. Estos 42 viajes son las estaciones del alma que va recorriendo en el proceso de transformación tu vida y mi vida hasta alcanzar la plenitud de la luz, la madurez, el perfeccionamiento que requiere. El desierto es el lugar donde vos estás, donde yo estoy, porque es el lugar ideal para poder ser procesados, ser mejorados, ser restaurados, ser elevados. Pero es necesario pasar. El árbol de vida tiene, y acá tengo el diseño. Este es el diseño del árbol de vida, este es el plano superior, estas esferas negras representan la luz divina. Nuestra alma terrenal tiene 6 esferas, 7 en total. Una es manifestación, una es materia. Esta no tiene luz, esta se llama Malhut o reino. Pero estas 6
son las que son procesadas en estos 42 viajes. ¿Por qué? Porque dentro de cada una de ellas hay otro mini árbol, por decir de la vida, que tiene 7 conectores. Entonces, 7 en cada uno, al multiplicarlo por 6 da 42. Cuando nosotros hacemos el conteo de Omer desde Pesaj hasta Shavuot, pasamos 49 estaciones que involucran también la materia, pero las 42 iniciales son estas y tienen que ver con todas las palabras del Ana Bekoach, del rezo milenario, que se utiliza y se dice durante la mañana por lo menos una vez al día, a veces 2, pero es necesario, donde se pide liberación de cautivos, cobertura del Eterno y revelación de sus secretos. Esto es lo que representan estos 42. Son las estaciones de tu alma en el proceso de ascensión a la madurez espiritual. Esto es maravilloso. Ahora, los 2 riesgos son los 2 errores. 2 errores que puede haber en este viaje de tu vida y la mía por el camino. El primero es creer que ya llegamos. El pueblo, a medida que trascendían los puntos, ellos esperaban que le dijeran: llegamos, ya está, se terminó el desierto, ahora llegó la conquista. Nunca llegaba ese momento, pero tampoco ellos se jactaron de eso, y eso es lo importante. No creas que por el final de este estudio, por terminar la Torá, llegaste. El año que viene vas a encontrar más verdades, yo encontraré más verdades. El proceso de crecimiento es cada vez mayor. La escritura del apóstol Pablo dice que este amor sobrepasa toda anchura, toda altura, toda profundidad. No lo terminamos de conocer. Entonces, nuestro proceso de desarrollo no termina. Simplemente no pensemos que llegamos. Y el otro extremo es desesperarse por creer que no llegás, que no te quedan los versículos, que no estás en condiciones, que es muy difícil cambiar, que tu entorno no te ayuda a corregir. Todo lo que vos pienses negativamente, estás parado acá. Desesperación por no llegar. Con un versículo podés cambiar la vida de una persona. Con una palabra podés transformar una tristeza en alegría. Podés sacarle una sonrisa a alguien y podés llevar shalom, porque esa es la misión nuestra, llevar shalom a las vidas. Estos 2 son los puntos extremos que pueden traer un desvío en tu vida, una parálisis y hasta decir: bueno, hasta acá llegué. Si este no es el final, acá dejo, y si todavía no estoy en condiciones de llegar, también dejo. No caigamos en esto. El Eterno en esta porción le va a mandar al pueblo a tomar posesión del lugar y decirles: tomen y saquen todos los altares, saquen toda forma de idolatría, no copien sus costumbres, no dejen nada con vida, porque si hay algo que lo dejan, lo que yo le iba a hacer a ellos, se lo voy a hacer a ustedes, y para ustedes será como púas en los ojos. Miren la gravedad. Y esto es quitar lo viejo. Cuando yo aprendo algo nuevo, cuando yo entro en el conocimiento del reino, en pequeño o gran medida, yo lo que tengo que quitar es rápidamente o revisar rápidamente todo hábito y toda costumbre vieja. Yeshua hablaba del odre nuevo, del vino nuevo, que es la información nueva, con el odre viejo que está lleno de vicios y de pensamientos. Se rompe. Y hablaba del remiendo nuevo en el vestido viejo. Yo tengo que cambiar mi manera de verme, cambiar mi vestidura. Tengo que dejar de pensar como el mundo me hizo creer que soy, para poder entender la identidad que yo ahora tengo. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo lo dice y lo resume de esta forma. Capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójense, es un trabajo que tenemos que hacer. Aquí Dios no limpió las ciudades, Él le dijo: vayan y límpienlas ustedes. Es algo personal. El 23 dice: renueven el espíritu de vuestra mente, cambien el odre, cambien el vestido, porque ahora viene, vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad.
Fuimos ayer llamados justicia de Dios, verdad de Dios. Necesitamos hacer este cambio. El final de la Torá empieza a hablar con la asignación de las ciudades a los levitas y con las ciudades refugio para los distintos casos de asesinato o de asesinos que podían producir un asesinato. Rápidamente lo que yo te comparto es que de estas 48 ciudades, 6 son refugio para estos asesinos. El asesino era guardado en ese lugar, exiliado de su tribu, preservando su vida hasta que se dicte un veredicto, ¿sí? Hasta que el Sanedrín hiciera el juicio. Ahí quedaba y era responsabilidad del sacerdote guardar su vida hasta que ocurriera tal cosa. Y a los levitas le dieron 42 ciudades para habitar y para guardar el área perimetral de ciudades que tenían a su alrededor. ¿Quiénes son estas 6 ciudades? ¿Quiénes son estos 6 lugares? Las 6 ciudades de refugios donde va el asesino. El asesino es un alma desviada, traducido a nuestros días. El alma desviada es asesina porque está en contra de la vida. Un alma desviada que no está bajo la palabra de Dios, bajo la guía, es un potencial asesino que no trae vida, que es un riesgo, que es un potencial. Si yo con todo el conocimiento que tengo, con el conocimiento que vos tenés, nos manejamos en libertad, creyendo que podemos hacer cualquier cosa, somos potencialmente asesinos. Eso es lo que está diciendo la Torá. La ciudad de refugio es la más sublime oración que tenemos nosotros. El Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 6 palabras. Oye Israel, Adonai tu Dios, Adonai uno es. Cuando nosotros decimos el Shema, entramos bajo la cobertura sacerdotal, entramos en resguardo, porque estamos reconociendo la unicidad de Dios, estamos hablando del potencial de Dios, estamos creyendo en que el Eterno nos va a liberar, que Él es nuestra justicia, estamos poniéndonos bajo su cobertura y estamos dando gracias a ese maravilloso amor que Él tiene y que nos sorprende, nos asombra, tanta misericordia en favor de nosotros. Los 42 levitas son el Beajata, que es la segunda parte del Shema. Después de decir Shema, o el Shema completo, dice: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa expresión tiene 42 palabras. Behatá significa y ama. Las traducciones dice y amarás como una acción futura, pero en la Torá dice Behatá, que significa y ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu consciente, un acto consciente. Cuando yo tengo y doy ese Shema completo, lo que estoy haciendo es habitando bajo la protección de Dios y bajo la instrucción de Dios, porque los levitas se encargaban de instruir a las ciudades que tenían a su alrededor. Y esto es saber que yo necesito un guía espiritual que me conduzca a aprender, que me guíe a entender cuál es la voluntad del Padre. Esto es lo que representa. En Marcos capítulo 12, 28 al 31, Yeshua nombró esto diciéndole a un maestro de la ley que quería probarlo cuál es el principal mandamiento. Y Yeshua le dijo: oye Israel, Adonai tu Dios, Adonai uno es, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los principales mandamientos. Estas son las 48 ciudades
refugio que tiene el alma, a dónde acudir cuando hay un potencial asesinato de parte de nuestra. La Torá considera, mira esto que es maravilloso, la Torá considera a los asesinos con distintos elementos, hechos con madera, con piedra, con hierro. Y esto significa la evolución del hombre, desde los tiempos preliminares hasta la actualidad, la evolución del hombre. Y esto habla de la permanencia de la palabra, de la vigencia de la Torá. Esto está vigente hoy para la era de hierro o para la era de la tecnología, como estaba vigente para la era de la madera y la era de la piedra. La Torá sigue siendo real, sigue siendo activa, y eso es lo que está enseñando la Torá. Cualquier caso de tu vida que hoy vivas no está fuera de la Torá, está en ella y ahí está la respuesta. Pero ¿quién es el verdadero asesino? ¿Quién es el verdadero asesino? El Proverbio 18, verso 21, simplemente dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama vivirá o comerá de sus frutos. Nuestra lengua es la que nos convierte en asesinos. Nuestra lengua es la que nos afecta y nos convierte en asesinos o en portadores de vida. Y esto es lo maravilloso. Ahora, si nos ponemos a pensar, el final de esta porción, de esta enseñanza, tiene que ver con el tema de la promesa, porque la promesa se hace de palabras y el asesinato es una consecuencia de palabras. Hoy totalmente vigente, no importa si usas madera, piedra o hierro, si usas la palabra, sos un asesino, cuando lo hacemos mal, por supuesto. Por eso esta es la advertencia. Para terminar, hay un versículo en el capítulo 35 que dice, verso 34, no impurifiquen la tierra en la que ustedes viven. Ubícate, esta es la tierra. Y le está hablando al alma, a tu alma y a la mía. A mi alma y a tu alma le dice, no impurifiques la tierra a donde vivís, en la que yo también habito. La presencia de Dios está, pues yo, Hashem, habito entre los israelitas. Los israelitas están aquí. Volvimos al origen. El Eterno quiere cuerpos santos, templos celosos de su presencia, que le guarden, le respeten, que no sean asesinos, sino portadores de shalom y de vida. Al final de cada libro, como ahora ocurre, se dice la frase Hazak, Hazak, Benit Hasek. Sé fuerte y fortalezcámonos. Eso significa esto. Al final de cada libro asumimos que tenemos un nuevo conocimiento, un nuevo nivel espiritual, y hacia eso vamos. Desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, te saludamos, que te haya sido de edificación. Y si fue así, bueno, después de tu me gusta, compartilo y llévalo a otras vidas. Desde aquí, nuestro mejor deseo. Shalom para todos y cada uno de los presentes.